Muy bien. Bueno, hasta la semana pasada, hasta el encuentro de la semana pasada, estuvimos hablando en general de las técnicas de radioterapia, las técnicas avanzadas también de radioterapia. Estuvimos hablando de las características de diseño de los equipos y las instalaciones que se usaban en radioterapia, y ahí estuvimos en el tema 2. Ahora hoy vamos a entrar en el tercer tema, que es un tema muy importante, un poco para hablar de las cosas malas que nos pueden pasar en la práctica de radioterapia, porque nosotros hacemos muchísimo esfuerzo, todo el mundo, para que la radioterapia salga bien, pero lamentablemente determinados errores, tanto humanos como falla de equipo, pueden llevarnos a que ocurran accidentes. Entonces vamos precisamente en este tema a hablar de los accidentes. Un momento para compartir. Cruz, ¿puedo Sí, hacerle una pregunta? sí, cómo no. Sí, yo quería saber, algunas personas hacen énfasis en la diferencia entre accidente e incidente. Otros, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, en los glosarios, está la misma definición para ambos. Ahora Entonces, vamos ahora precisamente ahí va, ya. vamos a hablar de eso, doctora. Bueno, Precisamente gracias, vamos a gracias. hablar de eso. Mm. Bien. Bueno, pues les decía, en el día de hoy vamos a empezar este tema de los accidentes. Eh, Vamos a hablar qué son, los accidentes. Los hemos denominado en tres tipos. La primera charla del día de hoy será sobre los accidentes episódicos y vamos a mostrar ejemplos concretos de accidentes que han ocurrido. Eh, Vamos a aclarar un poco sobre la definición de accidente e incidente, que es una cosa confusa. Eh, Vamos a hablar específicamente de las características de los accidentes de tipo episódico, qué consecuencias pueden generar estos accidentes de tipo episódico y un ejemplo, digamos, clásico de accidentes de tipo episódico que pueden ocurrir en la práctica de radioterapia. Bueno, según el glosario de términos del OIA del 2018, dice que accidente es todo suceso involuntario, incluido los errores de operación, fallo del equipo u otros contratiempos, cuyas consecuencias reales o potenciales, aquí resalto en otro color, reales y potenciales, porque a veces no llegan a expresarse en toda magnitud las consecuencias, pero potencialmente pudieron ocurrir, no sean insignificantes. Y aquí pongo, no sean insignificantes, porque aquí hay una ambigüedad que a propósito pone la definición del OIA, y voy a explicar por qué. Dice que no sean insignificantes desde el punto de vista de la protección y seguridad. Esta es la definición que hacen de accidente. No sean insignificantes es un término bastante ambiguo, pero es ambiguo a propósito porque dependerá de la regulación de cada país qué cosa no sea insignificante. Y en eso vamos a avanzar después, vamos a explicar experiencias de los diferentes países. Ahora, incidente es una definición un poco similar y por eso muchas personas las confunden, porque dice todo suceso no intencionado, incluidos los errores de funcionamiento, quiere decir los errores de operación, fallo de equipo. Vean que aquí incluyen sucesos iniciadores,
precursores de accidentes, cuasi accidentes o near misses como le llaman en inglés, y otros contratiempos o todo acto no autorizado, sea doloso o no, cuyas consecuencias reales o potenciales no sean insignificantes desde el punto de vista de la protección o seguridad. Quiere decir, viéndolo así como gráficamente, incidente es prácticamente todo lo que nos pueda ocurrir, incluso aunque sea cuasi accidente, quiere decir, aunque no llegue a ser como tal un accidente. E incluye, vean, todo tipo de errores de funcionamiento humano, falla de equipo, sucesos iniciadores. Quiere decir, es lo más amplio dentro del concepto. Y entonces, accidente es aquella parte que de alguna forma tiene una consecuencia real o potencial que no sea insignificante. Quiere decir, muchas veces nosotros vamos a los servicios. Yo que he estado afortunadamente en muchos servicios de radioterapia en diferentes países, y casi siempre uno dice, pero ustedes tienen reporte de incidentes. Sí, 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 sí tenemos reporte de incidentes. Nos enseñan un cuaderno vacío, cuando en realidad los incidentes están ocurriendo constantemente. No es algo que sea extraño, porque si usted mira esta definición tan amplia de incidente, cualquier error, cualquier fallo de equipo, cualquier cosa debía reportarse como incidente. En el mejor de los casos, reportan los incidentes que tienen que ver con fallo de máquina, pero no con errores humanos. Entonces, es algo que limita mucho el aprendizaje de los incidentes. Porque, por ejemplo, un incidente puede ser que usted llame a un paciente, el paciente por su nombre, bien, todo eso, usted lo entre al servicio y cuando mira su fotografía en la red área o en el mosaic, no sé, cualquiera de las redes de radioterapia que usted está operando, usted encuentra que no es la persona que está ahí registrada para darle el tratamiento. Bueno, eso debía registrarse como un incidente, aunque no haya pasado nada. Pero ¿por qué debe registrarse como un incidente? Porque enseñaría lecciones aprendidas al resto del personal del servicio y demostraría que eso que en teoría todos sabemos que puede pasar ha ocurrido y permitiría un aprendizaje y buscar, digamos, medidas compensatorias para que eso no ocurra. Entonces, ahí en realidad es un problema de cultura de seguridad, el reporte de los incidentes. La gente no reporta porque piensa que el regulador lo va a reprimir, piensa que probablemente el primero que lo reprima sea el administrativo, que va a encontrar fallas en su trabajo, cuando no se da cuenta que, tanto a todos los niveles, que la mejor y la única forma de reducir los incidentes y los accidentes es aprender de ellos. Entonces, esa es una primera cosa que debemos dejar clara. Debía reportarse todo lo que ocurra, porque es una fuente muy importante para aprender. Y no debía en ningún caso, ni el regulador, ni el administrativo, establecer medidas coercitivas o algún tipo de sanción a aquella persona que reporte. Todo lo contrario, a la persona que reporte un incidente debía reconocerse la actitud en pro de la cultura de seguridad. Bueno, y el otro tema es el de los accidentes. Ya, porque ya accidente es cuando ya ocurre algún nivel de consecuencia, ya sean consecuencias reales o potenciales, o algún nivel que no sea insignificante. Y ese nivel no insignificante precisamente depende, yo les decía, de la normativa del país.
Por ejemplo, consecuencias no insignificantes, según la Unión Europea, en su reporte 181, son lo que ellos llaman eventos significativos, que son, que se han definido como eventos que deben ser notificados a la autoridad, a las autoridades de acuerdo con los criterios nacionales definidos precisamente por la regulación y que sobrepasen los umbrales en los que se producen eventos eventos que puedan considerarse significativos. Los umbrales en los que se producen un evento significativo depende de factores muy disímiles. Sabemos, por ejemplo, la situación clínica, la parte del cuerpo que es tratada, los factores radiobiológicos individuales. Son muchos los eventos, los aspectos que influyen en que un evento sea significativo. En cualquier caso, como es un evento que debe ser notificado a las autoridades, pues las autoridades reguladoras de los diferentes países han trazado pautas en las regulaciones acerca de los criterios, las desviaciones o los de dosis que debían ser reportadas. Por ejemplo, la NRC de los Estados Unidos en el 2013 establece que debe reportarse toda la desviación de la dosis total prescrita que supere un 20%. La regulación del Reino Unido en el 2006 establece que debe reportarse todas aquellas desviaciones por encima de un 10% de la dosis prescrita en todo el curso del tratamiento o por encima de un 20% en una fracción determinada de tratamiento. En el caso de la Autoridad Reguladora de Australia, en el 2008, estableció cualquier variación no intencionada de la dosis total que supere el 10%. Y quizás la más exigente de todas, porque porque de alguna forma sufrió algunos accidentes que marcaron esta decisión, es la de la Autoridad Reguladora de Francia, que en el 2013, recuerden que no sé si saben que en el 2006, 2005, 2006 se detectaron algunos accidentes en Francia que fueron realmente importantes y que tuvieron un impacto incluso mediático. Pues bueno, ellos pusieron que para ello debe reportarse cualquier desviación de dosis que salga fuera de una tolerancia de más o menos 5% respecto a la dosis total prescrita. Otras son más flexibles, como el STUC, que es la Autoridad Reguladora de Finlandia, que dice que debe reportarse sus dosis o sobredosis del 25% o sobredosis inferiores al 25% si pueden causar complicaciones graves o desviaciones entre un 5 y un 25% si es por causa de errores sistemáticos. Vean que ellos son más restrictivos respecto a los errores sistemáticos. Quiere decir, ellos un poco que la Autoridad Reguladora de Finlandia traza pautas un poco más descriptivas. Bueno, esto por citar algunas de las más prestigiosas autoridades reguladoras del mundo, pero también las sociedades científicas como la APM tienen propuestas de qué niveles deben reportarse y deben registrarse, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que dice consecuencias no insignificantes desde el punto de vista de la seguridad, la definición del OIA, como les dije, lo dice con todo propósito, porque no puede poner un valor el OIA cuando esto depende mucho de las autoridades de cada país. Una de las cosas precisamente que tenemos aquí en el país, en la normativa actual,
es que no existe una definición de eso de consecuencias no insignificantes, no insignificantes, con lo cual prácticamente cualquier desviación que ocurra aquí en los tratamientos debía notificarse a la autoridad reguladora, algo que realmente es algo que debía cambiar porque esto pone, digamos, ustedes a los usuarios en un régimen de las clínicas, en un régimen de que cualquier cosa tendría que reportarlo. Si la autoridad reguladora se pone celosa, pues prácticamente cualquier cosa habría que reportarse. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que en el nuevo proyecto de norma sí hay ya, de norma de radioterapia, sí ya hay un punto donde se describe claramente qué cosas son, según la norma de Uruguay, serían, según la norma de Uruguay, en el momento que se aprueben, las exposiciones médicas accidentales que considerar como accidente y cuáles serían los niveles que tendría que reportarse. Bueno, una vez que hemos hecho esta aclaración, simplemente recalcar dos cosas. Incidente es todo lo que nos ocurra. Accidente es aquello que obviamente es también un incidente, pero que ha tenido algún tipo de consecuencias, ya sean reales o potenciales. Potenciales quiere decir, por ejemplo, que si un evento, una desviación de dosis, es detectada, pero todavía no es alta, pero potencialmente pudo llegar a ser alta, también debía considerarse como consecuencia no insignificante. Entonces, la palabra potenciales es también muy importante en la definición. Entonces, esa sería, digamos, la aclaración entre incidente y accidente y, bueno, un poco la panorámica de cómo se valora internacionalmente. Una vez que ya eso lo tenemos claro, pues entonces empecemos a hablar de los tipos de accidentes, porque como ustedes ven, incluso algunas autoridades, como la de Finlandia, es muy específica en requerir cosas más exigentes para algunos tipos de accidentes. Y es que los accidentes pueden ser episódicos, pueden ser programáticos y pueden ser sistemáticos. Hablemos primero en esta primera charla de los accidentes de tipo episódico. Los episódicos son aquellos que afectan una sola sesión de tratamiento de un paciente, provocando desviaciones de dosis reales o potenciales que sean significativas acorde a la normativa del país. Ya sabemos que el hecho de que sean significativas dependerá de la normativa del país. En general, estos accidentes tienen algunos sellos que los distinguen. En primer lugar, que están asociados a las etapas de ejecución del tratamiento. Quiere decir, mayormente se dan en la etapa ya de ejecución de tratamiento, porque como tiene que ver con errores en una sesión de tratamiento, pues ahí es donde fundamentalmente los podemos encontrar. Son accidentes muy frecuentes debido a que en general, como sabemos, los tratamientos tienen muchas fracciones, aunque hemos ido al hipofraccionamiento, o en general el mundo tiende al hipofraccionamiento, pero aún así todavía los accidentes son, los tratamientos son de múltiples sesiones. Y si usted multiplica, por ejemplo, el número de pacientes por el número de sesiones que tiene cada paciente, se da cuenta que hay actividades que son muy repetitivas dentro de la etapa de ejecución del tratamiento, por lo cual es inevitable casi que ocurran accidentes asociados a, a este tipo de consecuencias episódicas, porque se repite mucho la tarea. Mientras más se repite la tarea, pues
más probable es que ocurra el suceso que nos lleve al accidente. Quiere decir, una tarea determinada tiene una probabilidad de error humano que puede encontrarse en la bibliografía y que depende de las características de la tarea. No sé, yo le pongo a usted, a un médico, o a que haga 1000 prescripciones donde pone la dosis total, la dosis diaria, etcétera, etcétera, y hay una determinada probabilidad de que en esas 1000 prescripciones usted al menos una vez se equivoque. Entonces ya ahí la probabilidad del error de que usted se equivoque en uno de esos datos sería de 1 por 10 a la menos 3, 1 en 1000 veces. Si eso es una tarea poco frecuente, pues al cabo del año usted probablemente no se va a equivocar nunca. Pero si es una tarea muy frecuente como estas que están asociadas a la ejecución del tratamiento, pues probablemente cuando usted lo multiplica por los miles de pacientes o los cientos de pacientes que ve el médico en el año, pues entonces ya no es un valor insignificante. Entonces, esa es la característica que tienen este tipo de accidentes. Son mayormente ocasionados por errores humanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los humanos fallamos más que las máquinas. Las máquinas han llegado a tener un nivel tecnológico impresionante y un acelerador puede fallar, pero es muchísimo menos la probabilidad de que falle la máquina de la probabilidad con la cual habitualmente ocurren los errores humanos. Entonces, por eso está muy asociado a los errores humanos. Se considera muy poco probable que el mismo tipo de error pueda ocurrir en el mismo paciente. Entonces, con eso ya un poco nos deja más tranquilos porque suponiendo si el tratamiento es de muchas fracciones, de muchas sesiones, pues si usted comete un error, por ejemplo, al posicionar el paciente, pues es poco probable que en ese mismo paciente usted vuelva a cometer ese error. Estamos hablando de estos errores episódicos. Hay otros errores que tienen otras características. Y bueno, en algunos casos extremos, fundamentalmente cuando ocurren fallas de equipo, pueden tener consecuencias muy graves. En general, por ser errores asociados a una sola sesión de tratamiento, son errores que no tienen consecuencias graves. Son errores que tienen consecuencias, digamos, medias. Pero bueno, cuando están asociados a falla de equipo que pueden estar ocultas, pues pueden tener entonces consecuencias graves. Los accidentes de tipo episódico pueden conducir a consecuencias que varían significativamente dependiendo de la magnitud de la desviación de dosis derivada del suceso iniciador que desencadena estos accidentes. En tratamiento fraccionado, como hablábamos anteriormente, los que tienen fraccionamiento convencional generalmente conducen a consecuencias que no son graves, son medias. Muchas veces son incluso recuperables en el mismo curso del tratamiento. En tratamientos hipofraccionados ya nos ponen un poco más en tensión y ahí está el real riesgo de los tratamientos hipofraccionados, que como la dosis por fracción es mayor, pues entonces un error de esto de tipo episódico, que puede ser más frecuente, pues entonces puede tener consecuencias que pueden ser incluso graves. Y en algunos casos relacionados con la falla de equipo pueden, como ya decíamos, tener consecuencias muy graves y es precisamente el ejemplo que vamos a ver en este tipo de accidentes. Por ejemplo, accidentes episódicos vinculados, como ya decíamos, fundamentalmente en la etapa de ejecución del tratamiento. Aquí hay un grupo de sucesos que pueden ocurrir relacionados a accidentes episódicos y una correlación de cuántas veces este tipo de suceso está reportado en la base de datos SAFRON,
que maneja el Organismo Internacional de Energía Atómica. No sé si ustedes conocen esa base de datos. Es una base de incidentes en general, pero que contiene también algunos que por supuesto son accidentes. Es una base del OIA que está en la página de protección radiológica del paciente y allí pueden ustedes registrarse y entrar a ella. Pero, por ejemplo, en esa base de datos que es mundial, que maneja el OIA, uno de los accidentes que puede ocurrir, de los sucesos que pueden ocurrir, que tienen carácter episódico, es omitir una sesión de tratamiento. Eso que parece que nunca nos va a ocurrir, allí hay reportados 6 sucesos donde eso ha ocurrido. Obviamente, puede que eso no haya tenido consecuencias significativas porque puede quizás detectarse y corregirse en el curso del tratamiento. Otro, por ejemplo, hacer el intento de administrar una o más sesiones de tratamiento una vez alcanzado el número prescrito de sesiones de tratamiento, eso que igual parece que no nos puede ocurrir. En Safron hay reportado 5 sucesos. Debo decir que Safron es una base de datos que es voluntaria, pero que además es anónima. Y como es anónima, pues la gente reporta la verdad, porque como no hay miedo a que puedan tomar represalias, la gente reporta la verdad. Otro suceso, por ejemplo, es intentar administrar erróneamente un campo de tratamiento 2 veces en una sesión de tratamiento. Por ejemplo, eso hay 4 sucesos reportados en Safron. Omitir un campo de tratamiento en una sesión diaria, hay 8 sucesos reportados en Safron. Omitir el tratamiento de un volumen secundario en una sesión de tratamiento, no sé, por ejemplo, los campos tangenciales y el campo supraclavicular. Bueno, de eso hay un suceso reportado en Safron. Cometer un error al registrar los datos de la sesión diaria de tratamiento. Aquí esto puede ocurrir muchísimas veces, pero hay 4 sucesos reportados en Safron porque tuvieron determinado nivel de importancia, pero ahí hay un nivel de subregistro importante porque probablemente ahí ocurran muchas más cosas. Por ejemplo, fallo del equipo que dé lugar a variación en la relación entre la dosis y las unidades de monitor. Esto es bastante improbable, pero sin embargo hay un suceso de ese tipo reportado en Safron. Fallo al posicionarse incorrectamente el blanco, quiere decir, el blanco debía posicionarse para generar fotones y no se posicionó, con lo cual el tratamiento que se administró fue de electrones. Entonces, de ese hay un suceso reportado en Safron, aun cuando es bastante improbable los fallos de los equipos, pero vean que también se reporta. Fallo al posicionarse erróneamente las láminas del colimador multilámina. Hay 2 sucesos reportados en Safron. Fallo al delimitar incorrectamente el campo por fallo del diafragma, del campo rectangular del acelerador, el que marca el campo por fuera. Bueno, ese hay un suceso reportado en Safron. Fallos que provocan movimiento indeseado de la camilla durante el tratamiento. Hay 2 sucesos reportados en Safron. Es decir, como vemos, si vamos a los reportes, realmente ocurren muchas más cosas de las que se registran. Y es importante por eso mantener registro de ello, porque permite tener, digamos, un nivel de alerta de los tecnólogos, de los físicos, de ustedes mismos, los radioterapeutas, acerca de las cosas que nos pueden pasar. Bueno, lamentablemente en braquiterapia, pues Safron no ha tenido el desarrollo que ha tenido en teleterapia, pero sí hay varios sucesos de tipo que llevan a consecuencias episódicas, accidentes episódicos que son conocidos, como es, por ejemplo, llamar al tratamiento un paciente equivocado, error en la importación de los datos del plan de tratamiento en el panel de control del equipo de braquiterapia, error al hacer
corresponder el canal del equipo definido en el plan de tratamiento con el catéter correspondiente en el implante, que como saben la gente que hace braquiterapia, es una tarea que hay que ser bastante minucioso en ella porque pueden ocurrir errores. Omisión o ejecución incorrecta del plan de tratamiento restante después de un corte de alimentación, quiere decir un corte de alimentación eléctrica que implique que el equipo retire la fuente, pues han ocurrido errores después al implementar el plan. Movimiento del paciente durante el tratamiento, que implica movimiento del implante, también es un error que puede, que sabemos puede ocurrir en una sesión de tratamiento de braquiterapia. Error al registrar las dosis de la sesión diaria de tratamiento en la hoja de tratamiento, también es algo que ocurre en braquiterapia. También fallo en el temporizador que controla el tiempo de exposición de la fuente, también ha ocurrido en braquiterapia. Atascamiento de la fuente que impide desplazarse y alcanzar la posición de exposición antes de iniciar el tratamiento. Como todos sabemos, estos equipos de braquiterapia primero sacan una fuente de Duben que hace todo el recorrido del catéter y con relativa frecuencia se puede ver que hay errores que impiden desplazar la fuente. Pérdida del suministro eléctrico de la red que impide retornar la fuente al contenedor. Recuerden que esto trabaja con una batería. Retornar la fuente al contenedor y puede existir problemas por fallas de mantenimiento en la batería. Posicionamiento incorrecto de parada de la fuente. Es por eso que se hace en estos tipos de equipos, se hacen pruebas diarias incluso para verificar el correcto posicionamiento de la fuente. Y otro que también ha ocurrido y se tiene en reporte es desconectarse la fuente del cable de transferencia al efectuar el tratamiento. Eso, que parece bastante improbable, pues ya ocurrió, y precisamente es el accidente de tipo episódico que vamos a analizar en detalle, porque fue un accidente muy importante. Este accidente de tipo episódico ocurrió en el año 1992. Como todos sabemos, en braquiterapia de alta tasa de dosis, la fuente realmente es muy pequeña, tiene aproximadamente 1 centímetro, un milímetro de diámetro y una longitud de 3,5 milímetros, y esa fuente está soldada en fábrica directamente al cable impulsor que mueve la fuente con precisión milimétrica. De manera que, por ejemplo, esto es un Dumen en la mano de una persona y la fuente sería esta pequeñita porción que es prácticamente la punta de un lápiz. Esa sería la fuente de braquiterapia. Bueno, en 1992, cuando estos equipos realmente pues empezaban, digamos, a imponerse en el mercado, ocurrió un accidente muy importante en Estados Unidos porque la fuente de iridio de un equipo HDR se desprendió precisamente en el lugar de la soldadura de unión entre el cable impulsor y la fuente. Se desprendió la fuente del cable impulsor, que es el mecanismo de accionamiento, durante el tratamiento de un paciente con cáncer de ano y recto. Pues bueno, cuando concluyó el tratamiento, el equipo introdujo el mecanismo impulsor. La fuente se había desprendido del mecanismo impulsor. El equipo pensó que realmente se había concluido el tratamiento y el cable impulsor se había retraído hacia el contenedor del equipo,
con lo cual el equipo censó que la fuente había retornado a la posición de blindaje, cuando en realidad la fuente se había quedado dentro del implante. Un monitor de área que había en el local detectó un nivel de radiación importante, pero ese equipo, monitor de área, un poco que no se le daba mucho crédito a cómo funcionaba, porque anteriormente ya había dado algunas señales falsas de que la fuente se había quedado expuesta. Por otra parte, se confiaba mucho más en las señales propias del equipo que decían, que indicaban que la fuente había retornado a su blindaje. En aquellos tiempos no era práctica habitual contar con un monitor portátil con señalización de alarma por alto nivel de radiación. Quiere decir, los monitor se usaba para hacer un levantamiento radiométrico una vez al año y cosas así, pero no se usaba frecuentemente, no estaba disponible en el panel de control del operador. Con lo cual, el operador, pues, decidió que no, que era una alarma espuria del monitor de área, que ya de hecho anteriormente había dado alarmas de ese tipo, con lo cual decidió que no, que la fuente sí se había regresado al cabezal, y por tanto el paciente salió de ahí del quirófano, del lugar donde estaba tomando la sesión de tratamiento, y estuvo con el implante puesto y la fuente en el interior del implante 4 días, porque era en los tiempos en que se prefería no extraer el implante para, para no tener que instrumentar en cada sesión de tratamiento al paciente. Imaginarán ustedes que con 4 días la fuente dentro del paciente, la dosis que recibió el paciente fue muy elevada. Se estimó en 16.000 Gray, cuando la dosis que estaba prescrita era 18 Gray. Quiere decir que fue prácticamente 1000 veces mayor la dosis que recibió el paciente que la que estaba prescrita. El paciente evolucionaba muy mal, con lo cual el paciente falleció 4 días después de ocurrido el fallo en el equipo. Durante varios días, y esto es muy interesante, el equipo fue utilizado para tratar otros pacientes. Y pongo tratar entre comillas porque realmente lo estaban tratando sin ninguna fuente. La fuente estaba en el implante que estaba colocado en el paciente. Se ignoraba que no existía ninguna fuente en el equipo. Entonces ellos siguieron dando los tratamientos, con lo cual todos esos pacientes que le dieron tratamiento después del fallo, pues realmente lo que no recibieron ningún tratamiento. El implante con la fuente en su interior, incluso con parte de tejido necrótico y todo eso, se retiró del paciente una vez que el paciente falleció y fue descartada en un contenedor de residuos biológicos, sin saber que ahí estaba la fuente. Es decir, la fuente siguió irradiando gente por ahí para allá. Durante los días que la fuente permaneció en el paciente o en el contenedor este de residuos biológicos, se pudo determinar que irradió 94 personas, porque ahí incluyeron trabajadores, familiares del paciente, y algunos de ellos se irradiaron a niveles bastante altos, pero por supuesto no a niveles que pudieran ser de dosis que fueran letales, ¿no? Porque no estuvieron suficiente tiempo ahí al lado del paciente. El contenedor fue recogido por una empresa comercial de residuos hospitalarios 5 días más tarde. Luego de eso, el contenedor fue llevado a un incinerador y finalmente fue allí en el incinerador, después que se incineró todo, que la fuente
fue identificada cuando se hizo una revisión con un monitor de área portátil en el incinerador. Fue imposible precisar la cantidad de personas irradiadas una vez que ya la fuente salió de allí después del quinto día que la fuente fue recogida por la empresa comercial esta que se encargaba de gestionar los residuos. Sencillamente imposible determinar la cantidad de personas que se irradiaron, pero muchísimas personas se irradiaron que en realidad eran miembros del público. Entonces, ante un accidente de este tipo, surgieron lecciones aprendidas que muchas de ellas se mantienen y han tenido una repercusión incluso en el diseño de los equipos actuales y en la forma de hacer la braquiterapia de alta tasa de dosis actualmente. Dentro de esas lecciones que no debemos olvidar, asegúrese de que no existan señales contradictorias que afecten la seguridad. En caso de duda sobre una señal que nos diga que la seguridad puede estar comprometida, un actuar conservador es el que está más relacionado con la cultura de seguridad. Quiere decir, usted tome la acción más conservadora. Si allí la señal da, un detector da que hay señal de radiación, incluso otro detector da que no hay señal de radiación, pues usted deberá verificar que efectivamente con un tercer detector, con alguna forma alternativa, deberá verificar que efectivamente no hay señal de radiación. Porque el actuar más conservador es el que debe primar siempre en el caso de los accidentes. Lo otro es que el monitor de área es un elemento fundamental para la seguridad del paciente y del trabajador y debe estar apto para su uso. Quiere decir, ahí habrá que tener claro que sin el monitor de área disponible, la práctica no es segura. Debía pararse la práctica hasta tanto el monitor de área sea restablecido o sea reparado. Es un elemento fundamental. Aun cuando puede dar señales falsas, es una barrera fundamental. Si el monitor de área da señal de radiación en la sala, debe haber una verificación redundante con un monitor portátil. Quiere decir que ante una señal del monitor de que hay radiación, pues hay que tratar de tener una segunda opción. Y por eso, en la mayor parte de los países, y lo recomienda el OIA, la braquiterapia de alta tasa de dosis debe hacerse con un monitor portátil en el panel de control del equipo de braquiterapia a disposición 100% del tiempo del tecnólogo de braquiterapia. Porque si una situación de esta ocurre, usted no puede esperar ir y buscar un monitor que está almacenado en el tercer piso o que está en el búnker del acelerador o que está en el cuarto del responsable de protección radiológica. No, el monitor de radiación portátil en el caso de braquiterapia tiene que estar disponible todo el tiempo que se estén realizando los tratamientos. Ojo, el monitor de área no es importante que esté calibrado, porque el monitor de área no nos da, escucha, el monitor de área no nos da una señal, ¿hay radiación o no hay radiación? No nos interesa que mida con precisión la cantidad de milisievert que hay en el... No, esa no es su función. El monitor portátil sí debe estar calibrado y verificado para poder contrastar con más propiedad el nivel de radiación que estamos teniendo. Pero el monitor de área basta con que esté verificado, basta con que funcione, con que usted alguna vez ponga una fuente allí con determinada frecuencia, una fuente cercana y vea que el monitor funciona. No tiene que estar propiamente calibrado. Y otra lección importante es que los desechos generados
en prácticas donde se usen fuentes radiactivas deben ser monitoreados antes de ser liberados para su tratamiento como desecho hospitalario. Aquí hubo muchísimas personas que se irradiaron del público por el hecho de que la fuente estaba dentro de esos desechos hospitalarios. Bueno, conclusiones de esta charla. Los accidentes episódicos afectan una sola sesión de tratamiento y esa es su definición. Las consecuencias en general no provocan muerte o daños limitantes a los pacientes, pero en caso de tratamientos hipofraccionados, pues las consecuencias pueden llegar a ser graves. Los accidentes pueden ocurrir tanto por errores humanos y por fallos de equipo y generalmente están asociados estos accidentes episódicos a la etapa de ejecución del tratamiento. Y bueno, finalmente existen ejemplos de accidentes episódicos que han resultado letales y que es importante que tengamos conciencia de ello. No sé, hasta aquí esta charla, no sé si alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Pasamos entonces rápidamente. Doctora, no sé si le quedó claro la diferencia entre incidente y accidente y los umbrales. Sí, Muy bien, sí, sí. muy bien, Ahora está claro. muy bien. Bueno, Vamos gracias. entonces, a la segunda charla de esta noche, que será para hablar de los accidentes de tipo programático. Vamos a hablar de los accidentes de tipo programático. Déjeme compartir. Bien. Bueno, anteriormente ya tenemos claro qué son los incidentes y qué son los accidentes. Y entonces en esta charla vamos a hablar, en la anterior hablamos de los accidentes episódicos, recuerde que eran los que ocurren en una sola sesión de tratamiento. Y en esta vamos a hablar de los accidentes programáticos y también vamos a presentar algún ejemplo de este tipo de accidentes. Bueno, los accidentes de tipo programático son aquellos que afectan todo el tratamiento de un paciente, provocando desviaciones de dosis reales o potenciales que son significativas. Igualmente, en el mismo concepto de qué cosas son las desviaciones de dosis significativas. Los accidentes de tipo programático pueden conducir a consecuencias que varían significativamente dependiendo, por supuesto, de la magnitud de la desviación de dosis que ocasiona el suceso que desencadena este tipo de accidente. Pequeñas desviaciones de dosis por sobredosis pueden conducir a consecuencias clínicas no graves. Pequeñas desviaciones de dosis por subdosis pueden limitar el control tumoral para ese paciente, pero incluso en muchos casos puede ser recuperada. Ahora, si hay grandes desviaciones de dosis por subdosis, tanto por subdosis como por sobredosis, pues entonces se pone en riesgo la vida del paciente que está afectado. Recuerden que este afecta a un solo paciente. La sobredosis puede provocar, como ustedes saben mejor que yo, radiotoxicidad del tratamiento y efectos deterministas severos en incluso la muerte del paciente, dependiendo del nivel de sobredosis que se tenga. La subdosis, sin matar al paciente por darle mucha radiación, es igualmente letal para el paciente porque afecta seriamente el control tumoral, provocando igual la muerte del paciente por el avance incontrolado de la enfermedad. Entonces, tan importante es la subdosis como la sobredosis. Y eso es algo
que es muy importante que tengamos en cuenta en radioterapia. Las grandes desviaciones de dosis por subdosis pueden quedar a veces mascaradas como una mala respuesta clínica al tratamiento. Y ese es el gran, digamos, el gran problema que tienen estos accidentes programáticos que cuando son por subdosis. El hecho de que, como es un paciente que tiene cáncer, pues siempre dentro de las posibilidades que manejamos en el tratamiento es una mala respuesta al tratamiento, el paciente no respondió al tratamiento, pero eso enmascara muchas veces accidentes por subdosis. De hecho, hay accidentes por subdosis que han durado muchísimo tiempo. Hay algunos accidentes por subdosis que han durado años. Incluso hay un caso muy típico que afectó a más de 1000 pacientes. Claro, era un accidente ya programático, no escucha sistemático, no programático, pero ese es el tema de los accidentes por subdosis, que pueden engañarnos mucho, los accidentes por subdosis. ¿Qué tipo de errores nos pueden llevar a estos accidentes programáticos? Bueno, errores en la prescripción del tratamiento, errores en la adquisición de las imágenes para planificar el tratamiento, errores al elaborar el plan de tratamiento, errores en la primera puesta del paciente que se han arrastrado durante todo el resto de las sesiones de tratamiento, errores durante la modificación de un tratamiento en curso. Esto es algo bastante significativo. Por ejemplo, cuando se reduce el tamaño del campo y se cambia la planificación, pues bueno, hay muchos reportes de accidentes programáticos que han ocurrido. Y aquí hay un grupo de accidentes que están igualmente reportados en SAFRON y que tienen que ver con accidentes programáticos. Por ejemplo, cosas que nos parecen que no pueden ocurrir. Indicar en la hoja de tratamiento un valor de dosis total de tratamiento diferente a la intención terapéutica. Hay 2 sucesos reportados en SAFRON de eso. Indicar en la hoja de tratamiento un valor de dosis diaria de tratamiento diferente a la intención terapéutica. Hay 5 sucesos reportados en SAFRON de eso. Indicar en la hoja de tratamiento un valor de fraccionamiento de dosis diferente a la intención terapéutica. 3 sucesos de eso. Omitir un volumen secundario de tratamiento, algo que nos parece que no pudiera ocurrir. Bueno, hay 3 sucesos reportados en SAFRON de eso. Hay 3 sucesos reportados que tienen que ver con llamar para hacer la TAC de simulación a un paciente erróneo. Utilizar referencias erróneas al realizar la TAC de simulación. Hay un suceso reportado ahí. Hay 3 reportados que son realizar la TAC de simulación con parámetros geométricos erróneos. Omitir marcas de referencia del TAC. Ahí hay 3 sucesos. Hay 2 sucesos al posicionar incorrectamente el paciente en el TAC. Hay 2 sucesos que tienen que ver con la edición de la información de las imágenes del TAC que se mandan al sistema de planeación. Omitir datos o cometer un error al registrar la forma de posicionamiento ha llevado a 5 sucesos que están reportados en SAFRON. Fallo en la transferencia de las imágenes, algo que parece bastante improbable porque ya confiamos en los sistemas de computación y los sistemas de transferencia de las imágenes. Bueno, hay un suceso de ese tipo reportado en SAFRON. Y bueno, en la parte de delineación de volumen igual hay sucesos que tienen que ver con error a la hora de identificar el paciente. Hay sucesos que tienen que ver con denominar erróneamente los volúmenes. Hay otros que tienen que ver con denominar en el TPS uno o varios o todos los órganos de riesgo que no se incluyeron en el plan. Hay 2 sucesos reportados.
y cometer un error a la hora de identificar la lateralidad del tumor a la hora de delinear un volumen que es muy grave y que hay un suceso de ellos muy grave reportado en Safrón. En fin, hay muchísimos sucesos. En planeación de tratamiento, muchísimos sucesos. Hay algunos que llaman la atención de Safrón, como por ejemplo cosas que parecen que no nos pueden ocurrir. Cometer un error en la elaboración geométrica del plan de tratamiento. Eso es en cuanto a apertura de los ACE y todo eso. 29 sucesos hay reportados en Safrón. Y errores en cuanto a aceptar una dosimetría que no es adecuada, 18 sucesos reportados en Safrón. Que quiere decir que en la etapa de planeación del tratamiento, como todos sabemos, es una etapa muy crítica y de aquí lo importante que se hace es revisar el plan y revisarlo por el físico y el médico y todas las cosas que se dicen. Por ejemplo, fallo durante la transferencia electrónica de la información del plan. Hay 5 sucesos reportados en Safrón. Pero cuando esa información se transfiere manualmente, hay 38 sucesos reportados en Safrón, lo cual nos indica, por supuesto, la valía de transmitir la información electrónicamente y no hacerlo manualmente. Pero bueno, lamentablemente en algunos servicios todavía eso se hace manualmente. En el inicio del tratamiento también hay muchos sucesos que pueden ocurrir. Llama la atención error en el posicionamiento del paciente mayor de 3 milímetros respecto al isocentro planificado. Hay 67 sucesos reportados en Safrón. Y hay 12 cuando se hace tratamiento, esos son tratamientos fuente isocentro constante. Cuando se hace fuente superficies constante, hay 12 errores más reportados, con lo cual 67 más 12 nos da 79 errores que tienen que ver con los temas de posicionamiento. Y omitir incorporar al plan de tratamiento un cambio una vez este ha sido aprobado, hay 47 sucesos reportados en Safrón. Por eso es tan crítico y es tan importante que haya un procedimiento para gestión de los cambios que se hacen a los planes de tratamiento. Quiere decir todo ese proceso mediante el cual el médico decide voy a reducir el volumen de tratamiento o voy a hacer tal modificación en el plan. Es un proceso muy crítico y que hay que tenerlo bien, bien controlado mediante procedimiento. Bueno, yo he seleccionado de esos muchos sucesos que pueden ocurrir y que han llevado a accidentes. Yo he seleccionado un accidente bastante importante que ocurrió en Glasgow, que por demás todos sabemos, un país del primer mundo, un país desarrollado, porque tal parecería que los accidentes nos ocurren solamente a los servicios de radioterapia de países en desarrollo y eso. No, le puede ocurrir en cualquier lugar. Bueno, en Glasgow lo que pasó es que la práctica anterior al 2005 había sido dejar que el sistema de planificación calculara las unidades de monitor para un grade, para tratamientos típicos de un grade. Quiere decir, el sistema de planeación lo calculaba todo para un grade. Y entonces después, manualmente se hacía la multiplicación del número de unidades de monitor y se obtenía el número de unidades de monitor multiplicando el plan por la prescripción que se realizara. Eso funcionó durante muchos años bien, pero en mayo del 2005 se introdujo un sistema de Record and Verify en el servicio y se actualizó convenientemente una plataforma ya más integrada que llamaba a que se hicieran las planificaciones
ya no para un Gray, sino para la dosis real prescrita, ¿no? Entonces el centro decidió ingresar la dosis por fracción ya en el TPS para la mayoría de los tratamientos que se hacían. Pero había todavía un grupo de tratamientos que eran bastante infrecuentes, para los cuales se mantuvo la tradición de calcular el plan para un Gray y multiplicarlo después para la prescripción. El 5 de enero del 2006, una paciente que se llamaba Lisa Norris, fue un caso público notorio en Glasgow, de 15 años, comenzó un tratamiento complejo en el hospital. El plan de tratamiento se dividió en campos, en 3 campos: uno para la cabeza, un volumen en la cabeza, campos para la columna inferior y campos para la parte superior de la columna. Estos tipos de tratamientos se consideraban en aquellos tiempos allí en la clínica poco usuales y se hacían pocos por año. Ellos declararon que alrededor de 6 tratamientos de este tipo por año. La mayor parte de la planificación la realizó un dosimetrista X, en diciembre del 2005, que era un dosimetrista junior. Ellos le llaman junior porque era una gente que estaba de alguna forma en aprendizaje, no estaba, digamos, licenciado todavía como dosimetrista. Este dosimetrista no tenía una autorización que avalara su competencia para planificar casos complejos. Quiere decir, él no debió planificar ese paciente, que era un caso considerado complejo. El dosimetrista recibió instrucciones iniciales de cómo hacer la planificación y debía ser supervisado al elaborar el plan por un físico médico que de alguna forma tenía que controlar. Los planes complejos del tipo de requerido por esa paciente aún se regían por el sistema antiguo, donde el TPS calculaba las unidades de monitor para un Gray y después se multiplicaba por la prescripción. Con el subsiguiente, por supuesto, cálculo manual para calcular el número de unidades de monitor total. Lo que pasaba era que como ya estaba implementado para la mayoría de los casos, el cálculo no para un Gray, sino para la dosis prescrita, pues entonces se utilizó el formulario que normalmente se utilizaba para esos casos, donde se planificaba no para un Gray, sino para la dosis prescrita, ¿no? Y entonces, pues eso propició el desarrollo del error. El dosimetrista X permitió que el TPS calculara las unidades monitor con la dosis total, no para un Gray, que era como estaba el procedimiento, dado que la dosis por campo en la cabeza era de 1,67 Gray, pues entonces las unidades de monitor ingresadas en la máquina fueron 67% más altas para cada uno de los campos de la localización, quiere decir, de la parte del tratamiento que tenía que ver con la cabeza. Quiere decir, le estaban dando un 67% más alto de dosis en la cabeza a la paciente. Este error no fue encontrado por el físico experimentado que debió revisar el plan. Bueno, tampoco, evidentemente tampoco la revisión del plan era allí el fuerte, ¿no? El tecnólogo de la unidad de tratamiento, como estaba previsto para estos tipos de procedimientos, multiplicó la dosis que le proporcionaba el plan por la prescripción, que era la práctica normal para estos tipos de tratamientos, con lo cual la dosis que se le dio realmente a la paciente fue de 2,92 Gray por cada campo en la cabeza. Recibió 19 sesiones de tratamiento con el plan erróneo
que había sido calculado por el físico Junior, que calculó el plan. El mismo dosimetrista calculó otro plan similar de la misma forma y cometió el mismo error un tiempo después. Esta vez el error sí fue descubierto por el físico que debió revisarlo, que debió revisar el plan. Eso fue el 6 de febrero del 2006 y ese mismo día se percataron del error que habían cometido en la planificación de la paciente Lisa Norris, pero ya la paciente incluso había concluido su tratamiento. La dosis total que recibió Lisa en la cabeza, debido al aporte de los campos laterales, derecho e izquierdo, fue de 55,5 Gray. Esa fue la dosis, que es multiplicar 19 Gray por 2.92 Gray. Pero obviamente, como esto de alguna forma era un hipofraccionamiento erróneo, pues la dosis biológica equivalente fue mucho mayor que 55 Gray. Si se hacen los cálculos, tiene que andar por alrededor de los 70 y tantos Gray, la dosis biológica equivalente que recibió. Como tal, esa paciente murió 9 meses después del accidente por causa atribuible como tal al accidente. Entonces, lecciones aprendidas de este accidente, que es de, como ustedes ven, es de tipo programático porque afectó solo a esta paciente. Bueno, en primer lugar, asegúrese de que todo el personal que va a participar en este tipo de procedimientos complejos está debidamente capacitado en los procedimientos críticos de seguridad. Planificar es un procedimiento crítico de seguridad y técnicas complejas lo hace aún más crítico, con lo cual no se puede dejar en manos de un dosimetrista junior. Es un plan que merece que sea un físico experimentado quien lo haga, y si no lo hace, pues que si lo hace un dosimetrista, que el físico y el médico se esmeren en la revisión como tal del plan. Asegúrese también que están incluidos en los programas de capacitación todas las personas cuando se implementan procedimientos críticos de este tipo. No es solo vamos a capacitar al físico y el físico sabe cómo es eso y con eso basta, no. Si después vamos a dar responsabilidades a un dosimetrista, pues el dosimetrista también tiene que estar capacitado. Y lo más importante, que comprenden el riesgo de este tipo de procedimientos críticos y de estos tipos de cambios que implican. No es decir, no, ahora ya no vamos a planificar para un Gray, ahora vamos a hacerlo para la dosis de prescripción. No, no. Eso implica un riesgo, hay que tenerlo en cuenta, hay que tener bien diferenciados cuáles son los procedimientos que van por una vía y cuáles son los que van por otra. Lo otro importante, verifique que el programa de garantía de calidad incluya procedimientos formales para verificar los riesgos tras la introducción de nuevas tecnologías. Este es un problema recurrente con las nuevas tecnologías, que en general entendemos bien las nuevas tecnologías, pero queremos aplicar los procedimientos que normalmente hacemos con las técnicas convencionales, queremos seguirlo aplicando en el mismo nivel con las nuevas tecnologías. Y eso no es posible. Las nuevas tecnologías demandan procedimientos específicos, mayor rigor en los procedimientos, mayor rigor en los controles. Yo he estado en servicios de radioterapia y he ido de inspección, no es aquí en Uruguay, lo aclaro, en otros países donde he ido en misiones, y han estado por la sesión 19 de un tratamiento de IMRT y no habían hecho todavía el control paciente específico del paciente que aleatoriamente al azar seleccioné. Llegué y dije, a ver, denme un paciente. Y cuando fuimos a revisar el control paciente específico de ese procedimiento de VIVA con IMRT con VIMA,
pues no estaba realizado. Entonces, queremos asumir técnicas complejas, pero a la vez no aceptamos los procedimientos que son de rigor para que esas técnicas complejas sean seguras. Y esa es una mentalidad muy importante que hay que cambiar en todo, en los administrativos, y ustedes, los radioterapeutas, tienen que ser abanderados en eso, porque recuerden que ustedes son los responsables en general por la seguridad de los pacientes. En general, los responsables por la seguridad de los pacientes, como dicen las normas, son ustedes, y lo vamos a ver más en detalle en próximas presentaciones. Y bueno, en general, procedimientos de comprobación independiente de los cálculos de las unidades de monitor son, siempre que sean posibles, son muy útiles para detectar errores. Muchas veces a mí me han dicho, no, pero es que tengo un solo físico y entonces no tengo un segundo físico para que me haga los cálculos de la independiente de la unidad de monitor, independiente del sistema de planificación. Y yo siempre digo, no, un buen tecnólogo bien entrenado pues puede hacer esos cálculos y puede ayudar muchísimo. Si usted tiene un solo físico y está muy cargado y además es el físico el que hace la planificación, pues bueno, que elabore un buen procedimiento de cómo hacer la comprobación independiente de las unidades de monitor con una hojita Excel, con otro sistema de planificación, etcétera, con la vía que se quiera, e implemente ese procedimiento porque le va a ser muy útil. Si aquí lo hubieran hecho, no hubieran matado a la paciente como literalmente hicieron. Mataron a la paciente independientemente de la patología que pudiera tener esa paciente. La dosis que recibió fue muy alta. Conclusiones. Los accidentes programáticos afectan el tratamiento de un paciente. Todo el tratamiento de un paciente. Por eso son incluso más riesgosos, más graves estos accidentes que los accidentes episódicos. Las consecuencias de los accidentes programáticos pueden ser muy graves, como este caso que les mostré. Pueden causar la muerte incluso del paciente. La muerte puede ser tanto, recuerden, tanto por sobredosis, como es este caso que vimos, pero también puede ser por subdosis, porque si el accidente programático afecta todo el tratamiento y es una subdosis y usted no se percata, pues el tumor va a seguir creciendo como si nada y usted indirectamente igual mató al paciente porque no lo curó, que era el objetivo como tal del procedimiento de radioterapia. Aunque sabemos que no todos los tumores se curan, pero literalmente si usted lo que dio fue subdosis, pues el tumor no tiene ni siquiera una probabilidad de control de ese tumor. Estos accidentes programáticos pueden ocurrir tanto por errores humanos como por fallos de equipo, pero en las etapas clínicas de un paciente, como ustedes ven, prescripción, adquisición de imagen, planificación, inicio del tratamiento, en esas etapas clínicas prácticamente no los podemos encontrar estos accidentes en cualquier suceso. Con lo cual hay que prestar mucha atención. Por eso a mí a veces me dicen, no, nosotros la barrera del inicio del tratamiento la hacemos con el físico, con el médico y con el tecnólogo, solo para casos complejos. Y yo digo, bueno, está bien atender diferenciadamente el caso complejo, pero el accidente te puede venir por el caso sencillo también. Te puede venir por cualquier caso. Entonces, si usted quiere realmente implementar seguridad, usted tiene que garantizar procedimientos que cubran toda la variabilidad de casos, tanto los complejos como los sencillos. Porque usted no hace nada con protegerse muy bien de los casos, en los casos complejos y después el accidente se vaya a colar
en un caso sencillo. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, lamentablemente, es la última conclusión, lamentablemente hay muchos ejemplos de accidentes de tipo programático que han resultado incluso letales. Letales tanto desde el punto de vista de subdosis o de sobredosis. Son igualmente letales. Entonces hay que prestar mucha atención a este tipo de accidentes. Hasta aquí esta charla. No sé si alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? No. No, está bien. No. Bueno, terminamos en tiempo y entonces los invito para la charla del próximo lunes. El próximo lunes vamos a hablar igual de los accidentes, pero vamos a hablar de los accidentes sistemáticos. Vamos a ver cuáles son los sistemáticos y cuán peligrosos son los sistemáticos. Eso sí, no se pueden ocultar. Esos saltan y explotan. Por lo tanto, hay que ser también con todos hay que ser cuidadosos, pero particularmente con los sistemáticos hay que ser muy cuidadosos. Y vamos a hablar de los accidentes en nuevas tecnologías, para un poco aquilatar mejor cuál es el reto que nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a nuevas tecnologías y qué cosas han ocurrido, porque todo pareciera que las nuevas tecnologías son la salvación para todo. Y sí, son muy buenas, pero igualmente tienen asociadas muchos riesgos y hay que saberlo controlar. Entonces, con esta invitación al próximo lunes, espero que el próximo lunes se comporte todo como hoy, sin problema. Con una invitación al próximo lunes, pues entonces queda la cita. Y les deseo muy buenas noches a todos. No, el lunes que viene es feriado. Otro lunes feriado más. Sí, Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo pasamos para el otro lunes, entonces. bárbaro. No, yo no me voy a poner bravo con los feriados, que yo también tomo feriado, ¿no? Pero este es el curso de los feriados. Parece que Sí, Aldo, porque cayó el lunes y este que año Aldo, que tenemos se mucho. sonríe ahí y lo veo sonriendo, me lo propuso los lunes porque ya sabía que todos teníamos muchos lunes feriados. Me diste la captura, Cruz. Muy bien. No, no lo tomé en cuenta, la verdad no lo tomé en cuenta. No, nosotros tampoco, lo sabemos, profesor, lo sabemos. Bueno, muchas gracias a todos por A la ti. paciencia. A ti, a ti, a ti. Bueno, y nos vemos Gracias. entonces el otro lunes. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.